cuando el impenetrable velo de poder y desdén de Emiliano Vargas se rasgó, exponiendo su fachada de decencia en la gala benéfica ante la mirada atónita de la alta sociedad, fue el lamento silencioso de su propio perro, acurrucado junto a Lira, la joven mendiga a la que él había ignorado y despreciado, lo que selló su destino y reveló la verdad que jamás imaginó. Hola, mi querido amigo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si la verdadera ceguera reside en los ojos que solo ven lo material o en el corazón que se niega a sentir? Permítame presentarte a Lira, una joven cuyo nombre, que significa arpa, prometía melodías, pero cuya vida era un arrullo constante de privaciones. A ojos del mundo, y especialmente de hombres como Emiliano Vargas, Lira no era más que una silueta borrosa en el paisaje urbano, una de las tantas sombras que deambulaban por los rincones olvidados de la gran ciudad. Su cabello, de un castaño opaco por el polvo y la falta de cuidados, caía sobre sus hombros como un velo desaliñado, ocultando en parte un rostro que, a pesar de las marcas del cansancio y el hambre, aún conservaba una belleza etérea, casi infantil, marcada por unos ojos grandes y expresivos, de un color avellana profundo, capaces de absorber el mundo con una intensidad asombrosa. Pero rara vez alguien se detenía lo suficiente como para ver esa belleza. Sus manos, antes quizás delicadas, estaban ahora curtidas y enrojecidas por el frío, las uñas rotas por la constante búsqueda de cartones y latas, por el roce áspero de las paredes de callejón que eran su único refugio, por la fricción de una manta raída que la cubría en las noches heladas. Cada línea en ellas contaba una historia de supervivencia, de dureza, de una batalla diaria contra un mundo que se negaba a verla. Su hogar no era un modesto apartamento, sino el frío asfalto de un callejón sin nombre, un rinconcito olvidado entre contenedores de basura y grafitis descoloridos, donde el hedor a putrefacción era el aire que respiraba y el zumbido de las ratas, su nana nocturna. Este rincón, tan ignorado por las luces de la ciudad que destellaban a lo lejos, era su universo, un testimonio de la humillación constante de vivir en los márgenes. Lira no tenía más posesiones que la ropa que llevaba puesta, una chaqueta de hombre demasiado grande y remendada en los codos, unos pantalones de mezclilla raídos y zapatillas deportivas con las suelas despegadas, y una mochila vieja que contenía sus tesoros más preciados, un cuaderno de dibujo y un lápiz gastado. La gente, al pasar a su lado, la miraba con una mezcla de curiosidad, desprecio o, en el mejor de los casos, una lástima superficial que no se traducía en ayuda. Una vez, un grupo de jóvenes de un instituto cercano la señaló y se rió. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, le lanzó una moneda de bajo valor que rebotó en el suelo y rodó lejos. Lira sintió el ardor en sus mejillas, el nudo frío en el estómago que le apretaba las entrañas, y una punzada de vergüenza tan intensa que le hizo desear ser completamente invisible. Su cuerpo se encogió, los hombros contraídos, los ojos clavados en el suelo, las manos apretadas en puños, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Cada mirada, cada comentario, era un recordatorio brutal de su posición, de lo poco que valía a ojos de un mundo que solo entendía el lenguaje del dinero y el poder. «Soy menos que una sombra, menos que la suciedad de sus zapatos», se dijo a sí misma una noche, el frío calándole los huesos, mientras un camión de basura dejaba un rastro fétido a su paso. Ni siquiera la dignidad de ser vista, pero ¿saben qué? Yo sí veo. Veo lo que ellos ignoran, lo que ellos desprecian. Veo más allá de las apariencias, más allá del oropel y la hipocresía. Y ahí radicaba su verdadero tesoro oculto, una habilidad que era tan rara como invaluable, y que nadie,
menos aún un magnate como Emiliano Vargas, hubiera imaginado que poseía. Lira poseía un don extraordinario para entender y comunicarse con los animales, una conexión instintiva que trascendía las palabras. No era solo que los amara, era que los comprendía en un nivel primal, casi telepático. Podía leer sus emociones, sus miedos, sus necesidades, con una precisión asombrosa. Pero ese era solo el comienzo. Dentro de esa conexión con el reino animal se escondía una inteligencia excepcional, casi un prodigio, para la observación detallada y la memoria visual. Lira, desde niña, había tenido una memoria idética para los patrones, las texturas, los movimientos sutiles. En un pasado lejano, cuando aún tenía un hogar, había soñado con ser bióloga, de estudiar el comportamiento animal y de capturar su esencia en dibujos que eran sorprendentemente realistas, capaces de revelar la personalidad de cada criatura con unas pocas líneas de su lápiz. Ese talento artístico, ese ojo para el detalle y esa profunda empatía eran su verdadero tesoro. Emiliano Vargas, el magnate, el hombre de hierro, jamás sospechó de estas habilidades. Para él, los animales eran mascotas de lujo, accesorios caros, y los mendigos, meros fastidios que debían ser erradicados del paisaje de su impecable ciudad. Cuando la historia se revelara, la sorpresa sería brutal. No solo verían la conexión de Lira con el mundo animal, sino el impacto de su habilidad en la vida de Emiliano, a través de su perro. Él había visto a Lira miles de veces, pero sus ojos estaban ciegos a su esencia, su mente, velada por la arrogancia, incapaz de concebir que la solución a su problema más apremiante pudiera venir de alguien a quien consideraba una inexistencia. Lira era la artista de la calle, la zoóloga de la urbe, la guardiana silenciosa de las criaturas olvidadas, y su inteligencia, camuflada bajo harapos, esperaba el momento de brillar. La vida de Lira era una coreografía de la supervivencia diaria bajo el yugo de una injusticia constante, una danza silenciosa en las periferias de la existencia. Sus rutinas se habían convertido en un ritual de invisibilidad. Cada amanecer, Lira se deslizaba fuera de su improvisado refugio, un colchón de cartones apilados, antes de que el sol se asomara por completo, para evitar las miradas de los pocos transeúntes madrugadores. El frío del alba la mordía hasta los huesos, sus labios amoratados, sus dedos entumecidos mientras intentaba encender un pequeño fuego con ramas secas para calentar el café que había conseguido el día anterior. Los comentarios, aunque casi siempre dichos a sus espaldas, la alcanzaban como dardos envenenados. Ahí va la chica de la calle, siempre tan sola. ¿No tiene familia? Singó una mañana, mientras recogía latas de un contenedor. Su corazón se encogió, una punzada de dolor que se sumaba al peso constante de la vergüenza. El impacto acumulativo de esas interacciones, esas miradas cargadas de desprecio o de compasión condescendiente, era un lento desangre de su espíritu. Se sentía como una herida abierta, expuesta al juicio constante, despojada de cualquier privacidad o dignidad. Una tarde, mientras buscaba comida entre los restos de un mercado, un grupo de mujeres elegantemente vestidas pasaron a su lado. Una de ellas, con un bolso de marca que parecía costar más que la vida entera de Lira, se detuvo y la miró con una expresión de absoluto asco. ¡Qué asco! ¿No pueden hacer algo con esta gente? Arruinan el paisaje de la ciudad, espetó la mujer a su acompañante sin siquiera intentar bajar la voz. Lira sintió el calor subir por su cuello hasta sus mejillas. Sus manos se apretaron en puños, las uñas incrustándose en sus palmas. Quería gritar, quería desaparecer. Su respiración se volvió errática. El aire se le atascó en la garganta. La injusticia era una carga física, un peso que la aplastaba. Sin embargo, en medio de la humillación, su mente,
ese refugio secreto, comenzó a formarse una idea. Ellos no ven, están ciegos a la realidad de la que son parte. Y yo, que veo cada detalle de sus vidas, cada gesto de su hipocresía, soy la que realmente está viva. El contraste entre su precariedad y el lujo descarado que la rodeaba era brutal. Los escaparates de las tiendas, llenos de maniquíes inmaculados con ropas inalcanzables, se alzaban como muros de cristal entre su mundo y el de ellos, acentuando la crueldad de su destino. Su entorno, el callejón, era su prisión, pero también su observatorio. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que, sin saberlo, la sacaría de ese laberinto de miseria, no fue un evento dramático, sino un pequeño y peludo bulto de vida. Era una tarde helada, con la lluvia goteando persistentemente, y Lyra no había comido nada en casi 2 días. La única posesión valiosa que le quedaba era una empanada de carne que había guardado con celo, su última comida, un tesoro minúsculo que significaba la diferencia entre el dolor de las punzadas de hambre y una breve tregua. Mientras intentaba encender una pequeña fogata improvisada en su rincón del callejón, un quejido débil, casi inaudible, la alcanzó. Era un sonido de angustia, de desesperación. Siguió el sonido hasta un contenedor de basura cercano y, escondido entre bolsas de desperdicios, encontró a un perro de raza, grande y majestuoso, un golden retriever de pelaje dorado y ojos inteligentes, pero ahora empapado, tembloroso, con una herida sangrante en la pata trasera y un evidente signo de desnutrición severa. Su aliento era débil, su mirada una súplica muda de ayuda. Estaba abandonado, claramente maltratado y a punto de rendirse. La incredulidad asaltó a Lyra. ¿Un perro así, aquí, tan abandonado? Pero su escepticismo inicial se desvaneció al ver el terror en los ojos del animal y la profundidad de su sufrimiento. En ese momento, la empanada, su última comida, se convirtió en una ofrenda. Sin dudarlo un instante, a pesar de sus propias entrañas que le gritaban de hambre, Lyra partió la empanada en pequeños trozos y se la ofreció al perro, hablándole con una voz suave, casi un susurro, palabras de consuelo y cariño. El perro, con un gruñido débil, pero lleno de desconfianza, al principio se resistió. Su cuerpo temblaba, pero Lyra perseveró, sus movimientos lentos y cuidadosos, sus ojos irradiando una empatía que el animal, herido y asustado, pareció reconocer. Poco a poco, el perro aceptó la comida, sus ojos fijos en los de Lyra, un vínculo instantáneo forjándose entre ellos. La persistencia de la señal, la imagen de la empanada desapareciendo rápidamente por la garganta del animal, la impulsó a una acción más allá de la mera compasión. Las reacciones internas de Lyra al descubrir a este perro y ofrecerle su última comida fueron una cascada de emociones que la abrumaron. La incredulidad se aferró a ella como una segunda piel. ¿Un perro tan hermoso, tan de raza, abandonado así? ¿Cómo es posible que alguien sea tan cruel? La rabia, fría y profunda, comenzó a burbujear en su interior, un contraste brutal con el acto de amor que acababa de realizar. Si yo, que no tengo nada, puedo darle mi última migaja, ¿cómo es que alguien con tanto lo deja morir de esta forma? ¿Qué clase de monstruos andan por ahí? Sintió un nudo en la garganta, tan apretado que le dolía al tragar, y una punzada en el pecho que no era de hambre, sino de una profunda tristeza por el sufrimiento del animal. Sus manos, que acababan de ofrecer la comida, temblaban ligeramente, pero no por el frío, sino por la intensidad de la emoción. Pero luego, en medio de esa vorágine, la chispa, una luz brillante de esperanza, una determinación férrea que se manifestó como una ola cálida en su pecho. No lo dejaré morir. Él merece una oportunidad,
Y yo no lo abandonaré como me han abandonado a mí. En su mente, una decisión se solidificó. Esa criatura, a la que llamó Centinela por su mirada vigilante, no era solo un perro abandonado. Era un reflejo de su propia vulnerabilidad y al mismo tiempo una razón para luchar. Si puedo salvar a esta criatura, quizás también pueda salvarme a mí misma. Su dolor es mi dolor y su supervivencia será mi vindicación. Sus pensamientos se tornaron estratégicos, prácticos. ¿Cómo lo curaré? ¿Cómo lo protegeré? No tengo nada, pero tengo mi ingenio, mi observación. Lo he visto en sus ojos. Él confía en mí. Y yo no traicionaré esa confianza. La determinación se grabó en cada fibra de su ser, un fuego implacable que la consumiría por completo hasta que Centinela estuviera a salvo, y con él, quizás, una parte de su propia alma. Este perro, este hilo de Ariadna, no solo la sacaría del laberinto de la calle, sino que la conduciría, sin saberlo, al corazón mismo de la opulencia y la crueldad que la habían ignorado, y al dueño que había abandonado a ambos. El proceso de la transformación de Lyra no fue el de una joven que, de repente, se convertía en una heroína de acción, sino el de una mente brillante que se negaba a ser silenciada, y un corazón puro que encontraba su propósito en el amor incondicional. No resumiré. La investigación de Lyra comenzó con Centinela. Su entrenamiento consistió en horas de observación, meticulosa y dedicada, del comportamiento del perro. Notó cada cojera, cada gemido sutil que indicaba dolor, cada reacción al tacto. Aprendió a limpiar y vendar su pata herida con trozos de tela que encontraba, aplicando ungüentos improvisados con hierbas que identificaba gracias a un viejo libro de botánica que había rescatado de la basura, un conocimiento ancestral que había adquirido de una abuela que amaba la naturaleza. La superación de frustraciones era diaria, la falta de materiales, el frío, el constante riesgo de ser descubierta. «Esto es lo que siento cada día, Centinela», susurraba al perro, acurrucada junto a él, sintiendo su calor. «La frustración es mi pan de cada día, pero la esperanza es nuestra fuerza». La recolección de pruebas, al principio, se centró en el perro mismo. Lyra notó que, a pesar de su estado, Centinela era un perro de raza pura, con un collar de cuero fino que, aunque desgastado, conservaba las iniciales grabadas, EB, y lo más crucial, un microchip. Recordó haber leído en un folleto de una protectora de animales que los microchips se podían leer en clínicas veterinarias. Pero, ¿cómo una mendiga accedería a una clínica? Los riesgos eran inmensos. La exposición, la posibilidad de que le quitaran a Centinela. Su monólogo interno era una tormenta de pensamientos. Si lo llevo a la clínica, me descubrirán, me juzgarán. Quizás crean que yo lo robé o lo maltraté, pero si no lo hago, morirá. La desesperación le apretaba el pecho. Necesito ayuda. Necesito un aliado. Alguien que vea más allá de mi ropa, más allá de mi situación. Un día, mientras buscaba comida cerca de un mercado de agricultores, Lyra vio a una mujer de mediana edad, de aspecto amable, que siempre dejaba sobras de comida en un cubo específico, comida que Lyra a menudo recolectaba discretamente. La mujer, de nombre Isabel, dueña de una pequeña panadería en el barrio, la escuchó con una amabilidad que Lyra no había sentido en años. «Por supuesto, querida. Tráelo a mi panadería después del cierre. Tengo un amigo veterinario. Nos encargaremos». El corazón de Lyra dio un vuelco. Esperanza. El profesor Javier Salgado, el veterinario amigo de Isabel, era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada serena, llena de una compasión genuina por los animales. Su consulta, aunque modesta, estaba impecablemente limpia,
y olía a desinfectante y a champú de mascotas. Cuando Lira y Centinela, arropado en una vieja manta, llegaron a la panadería de Isabel, el profesor Salgado ya estaba allí. Al principio, su mirada se detuvo en la ropa desgastada de Lira, en sus manos curtidas, pero luego, sus ojos se posaron en la mirada de preocupación y amor de Lira hacia Centinela, y en la confianza incondicional que el perro mostraba hacia ella. Vio más allá de las apariencias. El profesor examinó a Centinela con delicadeza, su rostro grave. Malnutrición severa, y esta herida en la pata parece haber sido abandonado hace tiempo. Y mira, tiene un microchip. La mirada de Lira se encontró con la suya, una conexión silenciosa. Necesitamos escanearlo, y luego buscar al dueño. En ese momento, Lira reveló la verdad de su situación y cómo había encontrado al perro. El profesor Salgado, conmovido por la historia, y al ver la profundidad de la conexión de Lira con el animal, decidió ayudarla. Lira, si este perro tiene un dueño y lo abandonó así, no merece tenerlo. Pero la ley es la ley. Necesitamos hacer esto correctamente, y yo te ayudaré. Escaneó el chip. El nombre apareció en la pantalla. Centinela, propiedad de Emiliano Vargas. El shock en los rostros de Isabel y el profesor Salgado fue palpable. Emiliano Vargas, el magnate, el hombre más rico y poderoso de la ciudad. El monólogo interno de Lira en ese momento fue una mezcla de terror y una macabra fascinación. Emiliano Vargas, el magnate. El que desprecia a la gente como yo. ¿Su perro? ¿Cómo es posible que un hombre así abandone a una criatura tan noble, tan indefensa? Esto no es solo negligencia, esto es crueldad. La frustración la golpeó. ¿Cómo puedo enfrentarme a un hombre así? Él tiene todo el poder, todos los recursos. Yo no tengo nada, pero la imagen de Centinela, acurrucado a sus pies, confiado y seguro, le dio una nueva determinación. No voy a permitir que vuelva con él. Centinela es mío ahora, por derecho de amor y supervivencia, y la verdad debe salir a la luz. Sus pensamientos se volvieron estratégicos. ¿Cómo puedo usar esta información? Necesito más que el chip. Necesito pruebas de su negligencia. Necesito su talón de Aquiles. El riesgo se había multiplicado exponencialmente. Las alianzas que Lira forjó fueron su red de seguridad, los hilos invisibles que, tejidos con su astucia y la inesperada bondad de otros, le permitieron moverse en un mundo que antes le era impenetrable. La primera de ellas, y la más sorprendente por su simplicidad, fue con Isabel, la dueña de la panadería. Isabel, una mujer de 50 y tantos años, con el cabello recogido en un moño impecable y un delantal siempre enharinado, tenía la mirada bondadosa de quien ha visto mucho de la vida y ha elegido la compasión. Su panadería, con el aroma a pan recién horneado y café, era un oasis de calidez en el frío de la ciudad. Cuando Lira, con el cuerpo encorvado y la voz apenas un susurro, se acercó a ella por primera vez, Isabel no la miró con lástima, sino con una curiosidad genuina y un instinto protector. Le preguntó por su día, por sus penas, sin juzgar, sin preguntar por qué una joven como ella estaba en la calle. La confianza se forjó a través de la autenticidad de Lira y la empatía de Isabel. Lira, con su dolor palpable, le confesó su situación y la historia de Centinela. Isabel, conmovida, no solo le ofreció ayuda para el perro y un lugar seguro donde Lira pudiera ducharse y descansar en la trastienda, sino también un trabajo a tiempo parcial en la panadería. ¿No tienes miedo de tenerme aquí? ¿De que te robe? ¿Componen placement? Preguntó Lira, con los ojos llenos de incredulidad. Isabel sonrió. El corazón de las personas no se juzga por la ropa, Lira. He visto más honestidad en un mendigo que en un hombre de traje.
Y tú tienes un alma hermosa, lo veo en tus ojos, en cómo miras a ese perro. Las conversaciones entre ellas eran un bálsamo para el alma de Lira. Isabel le enseñó a amasar pan, a preparar dulces, a manejar el dinero de la caja. Le dio un propósito, una rutina y, sobre todo, la sensación de ser vista y valorada. Su aportación concreta fue inmensa, un refugio, un trabajo y un puente hacia el mundo de los normales. La segunda alianza vital fue con el profesor Javier Salgado, el veterinario amigo de Isabel. El profesor Salgado, un hombre canoso de aspecto intelectual, con un amor evidente por los animales, había escaneado el microchip de Centinela y había descubierto que el dueño era Emiliano Vargas. Al principio su reacción fue de preocupación. Lira, Emiliano Vargas es un hombre peligroso, un magnate intocable. Necesitamos ser muy cautelosos. Su influencia es inmensa. Pero al escuchar a Lira describir la negligencia y crueldad con la que el perro había sido tratado, su indignación superó su cautela. Vio en Lira no solo a una joven vulnerable, sino a una protectora feroz, una voz para los que no la tienen. ¿Qué ves en mí, profesor?, preguntó Lira una tarde, mientras ayudaba a limpiar las jaulas en la clínica. Veo una bondad rara, Lira, y una inteligencia que has mantenido oculta. Veo tu profunda conexión con los animales, y eso es una cualidad que no tiene precio. El profesor Salgado se convirtió en el cerebro legal y estratégico detrás de Lira, en la esfera animal. Le explicó los derechos de los animales, las leyes de tenencia responsable y cómo documentar la negligencia. Juntos, crearon un expediente minucioso sobre el abandono y el maltrato de Centinela, incluyendo informes veterinarios detallados, fotos de la herida y la evidencia del microchip. Necesitamos pruebas irrefutables, Lira, documentos, testimonios. La palabra de un magnate pesa más que la de una docena de testigos, a menos que tengamos algo que él no pueda refutar. Sus interacciones eran de estratega a estratega. Le enseñó a Lira cómo investigar, cómo buscar la historia de las mascotas de Emiliano Vargas y cómo rastrear posibles denuncias previas por maltrato animal. Su aportación concreta fue crucial. La legitimidad de su experiencia veterinaria, su conocimiento legal y su red de contactos en el mundo de la protección animal, que serían vitales para la confrontación final. Le dio a Lira las herramientas para luchar por Centinela y, por extensión, por su propia justicia. La tensión se elevó a niveles palpables, una cuerda tensa a punto de romperse. Emiliano Vargas, el magnate, comenzó a sentir la presión de una investigación silenciosa que se gestaba en su contra. No sabía de dónde venía, pero las preguntas incómodas sobre su historial con mascotas, las visitas inesperadas de inspectores de sanidad a sus propiedades, activadas por denuncias anónimas del profesor Salgado, y los murmullos en su círculo social sobre su conducta con los animales, lo pusieron en alerta. Su arrogancia comenzó a fisurarse, dejando entrever una creciente irritación y paranoia. Su rostro, antes inexpresivo, a menudo se contraía en un gesto de fastidio. La primera confrontación menor, aunque indirecta, ocurrió en la inauguración de una nueva galería de arte, un evento al que Emiliano asistió con su impecable traje y su sonrisa forzada. Lira, trabajando como mesera temporal, gracias a un contacto de Isabel en un servicio de banquetes, pasó a su lado con una bandeja de copas de champán. Emiliano, con su mirada gélida, ni la vio. Pero su asistente personal, la señorita Clara, una mujer alta y delgada con un moño apretado y ojos de águila, la detuvo bruscamente. «Usted, señorita, tenga más cuidado. Casi golpea al señor Vargas», espetó Clara con una voz aguda y despectiva, sus ojos escudriñando la ropa sencilla de Lira. Lira sintió el ardor en sus mejillas,
el nudo de rabia en su garganta. Su reacción inicial fue de temor, de querer encogerse y desaparecer, una réplica automática de sus días en la calle. Pero luego, un destello de firmeza. Levantó la mirada y sostúvola de Clara, sin pestañear. «Mis disculpas», dijo, su voz suave, pero con un matiz de determinación que sorprendió a la asistente. Clara frunció el ceño, molesta por la falta de sumisión, pero Lyra se alejó con la cabeza en alto, dejando a la asistente con una extraña sensación de incomodidad. Una segunda amenaza directa llegó de una fuente inesperada. Un día, Centinela, que ahora se había recuperado notablemente y acompañaba a Lyra discretamente en la panadería, comenzó a ladrar con una furia inusitada hacia un coche negro que se detuvo frente al establecimiento. Lyra vio una figura sombría al volante y una cámara que sobresalía de la ventana. Era una clara advertencia. Las manos de Lyra temblaron. «Saben de Centinela, saben que lo tengo», pensó, un escalofrío de terror recorriendo su espalda. Su corazón latía desbocado, las punzadas de miedo le oprimían el pecho. ¿Nos habrán encontrado? ¿Qué harán si se enteran de todo? La paranoia de Emiliano se manifestaba en sus acciones. Había contratado investigadores privados para encontrar a Centinela y para silenciar cualquier rumor sobre su abandono. Lyra, sin embargo, estaba un paso adelante, gracias a las advertencias del profesor Salgado. El monólogo interno de Lyra se volvió un torbellino de cálculos estratégicos y dilemas morales. Están desesperados. Esto significa que estamos cerca de la verdad, pero también significa que el peligro es real. ¿Estoy arriesgando demasiado? ¿Poniendo a Isabel y al profesor en peligro? La duda la asaltó, fría y paralizante. Pero luego, la imagen de Centinela, su lealtad, su confianza, regresó a ella. No puedo echarme atrás. No ahora. Esto no es solo por Centinela, es por la justicia, por la verdad, por la dignidad de todos los invisibles. Y si tengo que enfrentarme a un magnate para lograrlo, lo haré. La determinación se endureció. Sus ojos brillaron con una luz fría y resuelta. Sabía que la confrontación final era inminente y que esta vez el telón se alzaría, revelando la verdad más cruda y más justa. Y así llegó el momento cumbre. La noche en que la verdad, como un huracán, arrasaría con las apariencias y expondría la podredumbre oculta bajo el brillo del poder, el clímax explosivo. La escena se configuró en la Gala del Corazón Dorado, un evento benéfico anual organizado por la Fundación Vargas, la organización filantrópica de Emiliano, en el gran salón de los espejos del Hotel Imperial. El lugar era un derroche de opulencia. Candelabros de cristal que colgaban como cascadas de diamantes, mesas adornadas con flores exóticas y cubertería de plata brillante. Cientos de invitados de la más alta sociedad, todos vestidos de gala, sus risas resonando con el tintineo de las copas de champán. Emiliano Vargas, el anfitrión, ataviado con un smoking impecable, se movía entre la multitud con una sonrisa forzada, estrechando manos, aceptando elogios, la personificación de la beneficencia y el poder. A su lado, su nueva prometida, una joven modelo de belleza artificial, sonreía mecánicamente, ajena a la tormenta que se avecinaba. La atmósfera inicial era de autofelicitación y burbujeante superficialidad. El acto de la revelación fue una coreografía de precisión, silenciosa y devastadora. Lyra, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, había logrado colarse en la gala como parte del personal de catering, gracias a un contacto de Isabel en un servicio de banquetes. Vestía un sencillo uniforme negro, casi invisible entre la multitud de camareros. En sus brazos, acurrucado, llevaba a Centinela, el Golden Retriever, ahora completamente recuperado.
su pelaje dorado brillando, su mirada inteligente. El profesor Salgado y Renata estaban en la sala, discretamente mezclados entre los invitados, listos para apoyar. El momento clave llegó cuando Emiliano subió al estrado para pronunciar su discurso de agradecimiento, el micrófono amplificando su voz resonante. Es un honor inmenso para mí y para la Fundación Vargas celebrar el espíritu de la compasión y la generosidad. En ese preciso instante, Lira, con una calma que desarmó a los presentes, caminó silenciosamente hacia el centro del salón, sus pasos amortiguados por la alfombra. No levantó la voz, no hizo un gran gesto. Simplemente, con movimientos suaves, soltó la correa de centinela. El perro, entrenado por Lira con paciencia y amor durante semanas, se dirigió directamente al estrado. Subió los pocos escalones y se detuvo a los pies de Emiliano Vargas, quien, con una sonrisa aún pegada al rostro, no lo vio de inmediato, inmerso en su discurso. Centinela, entonces, hizo un gemido, bajo y lastimero, no de dolor, sino de un profundo lamento, un sonido que solo un animal puede emitir, un eco de la traición y el abandono. Emiliano, sorprendido por el sonido, bajó la vista. Su rostro se descompuso. El gemido de Centinela, ese lamento primal, se amplificó en la sala a través del micrófono que Emiliano aún sostenía, llenando el salón de un silencio absoluto, estremecedor. Los ojos de Emiliano se encontraron con los de Centinela, y luego con los de Lira, que estaba de pie a unos metros de distancia, sus ojos avellana fijos en él, sin rastro de miedo, solo una fría y resuelta verdad. Las reacciones en tiempo real fueron un espectáculo de drama puro. Emiliano Vargas pasó del shock inicial a una negación rabiosa. Su sonrisa de filántropo se desvaneció. Su rostro se tornó de una palidez mortal, luego un rojo intenso, casi purpúreo, mientras el pánico se apoderaba de él. Sus ojos, desorbitados, se fijaron en Centinela, luego en Lira, un horror mezclado con una furia incontrolable. ¿Qué es esto? ¡Seguridad! ¡Saquen a esta gente! Y a este animal, gritó, su voz, antes de una retórica suave, ahora aguda y estridente, apenas reconocible, cargada de terror. Un sudor frío perló su frente, goteando por sus sienes, empapando su camisa de seda. Sus manos temblaban incontrolablemente, y el micrófono cayó de sus dedos con un golpe seco. Intentó justificar, balbucear. Esto es un montaje, una calumnia. Este no es mi perro. Sus intentos desesperados de recuperar el control eran patéticos. Su digna compostura se desmoronaba como un castillo de arena. Su prometida, la joven modelo, al principio mostró una expresión de perplejidad, luego de disgusto ante el animal sucio, y finalmente de horror al reconocer a Centinela. Su rostro se contrajo, su boca se abrió en un jadeo mudo, la palidez se extendió por su cuello. Sus ojos se llenaron de incredulidad y asco, no por el perro, sino por el hombre a su lado. Se apartó de Emiliano con un movimiento brusco, como si su toque la quemara, las lágrimas de humillación y rabia brotando sin control, arruinando su maquillaje. La escena de su colapso era tan pública como la de su prometido. Los aliados de Lira, el profesor Salgado y Renata Solís, se mantuvieron firmes. Elías, quien monitoreaba desde fuera y ya había enviado los detalles a la prensa, permitió una sonrisa de satisfacción. El profesor Salgado, con una mirada de alivio y orgullo, se acercó al estrado, con los documentos preparados. Renata, con una sonrisa en sus labios, activó el plan B. En las pantallas de televisión del salón, que solían mostrar el logo de la fundación, comenzaron a proyectarse fotos de Centinela maltratado, informes veterinarios detallados sobre su abandono
y capturas de pantalla de correos electrónicos de Emiliano que revelaban su intención de deshacerse del perro porque era una molestia para su imagen pública. Los espectadores, la élite de la sociedad, se sumieron en un silencio atronador. Los murmullos comenzaron como un leve zumbido, luego crecieron en volumen, convirtiéndose en un clamor de indignación. Ojos muy abiertos, mandíbulas caídas, expresiones faciales que pasaron del asombro a la repulsión y el disgusto. Algunos apartaron la vista, avergonzados de haber elogiado a un hombre así. Otros sacaron sus teléfonos, no para grabar el triunfo de Emiliano, sino su vergüenza. El silencio ensordecedor que siguió al gemido de Centinela fue roto solo por el clic de las cámaras y los jadeos ahogados de la multitud. El cambio de poder fue instantáneo, palpable. Lira, la joven mendiga, se irguió con una dignidad que superaba cualquier fortuna. Su voz, que nadie había escuchado antes, resonó en la sala, clara y firme. «Emiliano Vargas», dijo Lira, su voz cargada de autoridad. «Este es Centinela, su perro, el mismo que usted abandonó para morir en un callejón. Este mismo perro al que usted juró proteger», señaló las pantallas donde las pruebas se multiplicaban. La compasión no se celebra con discursos vacíos, señor Vargas, sino con acciones reales. En ese instante, la policía, que había sido alertada por el profesor Salgado y Renata sobre una denuncia por maltrato animal grave y abandono, irrumpió en la sala. El inspector a cargo se acercó a Emiliano, quien se había desplomado en el atril, su rostro una máscara de derrota. «Emiliano Vargas, queda usted arrestado por cargos de maltrato animal agravado y abandono». Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, un sonido metálico que selló su destino. La caída del magnate había comenzado, no por un fraude financiero, sino por la crueldad hacia una criatura indefensa, expuesta por la joven a la que él había considerado invisible. La caída de Emiliano Vargas fue un espectáculo de decadencia tan brutal y detallado como su ascenso había sido meteórico y sin escrúpulos. El imperio de opulencia que había construido con una frialdad calculada se desmoronó, no por un escándalo financiero, sino por una verdad mucho más vil, su crueldad y su absoluta falta de humanidad. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Tras su arresto en la gala benéfica, el escándalo se esparció como un reguero de pólvora, consumiendo su reputación en cuestión de horas. La indignación pública fue feroz. No era solo un hombre rico acusado de un delito, sino un filántropo hipócrita desenmascarado por la criatura más inocente. Fue procesado no solo por maltrato animal agravado y abandono, sino también por obstrucción a la justicia y por intentar silenciar a testigos, delitos que Renata Solís, con el apoyo de una fiscalía sensibilizada por la presión mediática y la impecable recolección de pruebas de Lira y el profesor Salgado, se encargó de documentar con una eficiencia implacable. Los juicios fueron un circo mediático, con los periódicos y los noticieros cebándose en cada detalle sórdido de su abandono. Las imágenes de Centinela, antes y después de su rescate por Lira, se hicieron virales, un contraste desgarrador que solidificaba la imagen de Emiliano como un monstruo disfrazado de benefactor. La imagen de Emiliano, antes la de un magnate intocable, se degradó hasta convertirse en la de un villano sin escrúpulos. En los tribunales, su arrogancia inicial se desvaneció, reemplazada por la desesperación. Intentó culpar a su personal, a su prometida, a cualquiera, pero sus intentos fueron patéticos. La pérdida de propiedades fue inexorable. La Fundación Vargas, su pilar de imagen pública, fue disuelta, sus activos congelados y redirigidos a organizaciones de bienestar animal y refugios. Sus lujosas propiedades,
incluyendo la mansión donde Centinela había sido supuestamente criado, fueron embargadas para pagar las multas exorbitantes y las compensaciones impuestas por los tribunales. El castigo final para Emiliano Vargas fue una condena a prisión, no tan larga como la de un fraude financiero masivo, pero lo suficientemente significativa como para destruir su vida tal como la conocía. Su nueva realidad era una celda pequeña, gris, con el hedor a desinfectante y la monotonía de los días. Los trajes de diseñador fueron reemplazados por el uniforme de recluso. Ya no había caviar ni champán, solo comida de prisión. La escena de su degradación era brutal para él. Un hombre que vivía para la imagen pública, ahora se veía reducido a un número, su rostro, que la prensa no se cansaba de fotografiar, desfigurado por la desesperación y la ira impotente. La prometida de Emiliano, que había huido de la gala entre lágrimas, también sufrió las consecuencias. Su carrera como modelo se hundió, sus contratos fueron cancelados y se vio obligada a desaparecer de la vida pública, su reputación manchada por la asociación con un hombre tan cruel. Las reacciones de otros fueron un coro ensordecedor de desprecio. La élite de la sociedad, que antes lo adulaba, ahora lo repudiaba con vehemencia. Sus antiguos socios y amigos se distanciaron de él por completo, temiendo manchar sus propios nombres. Los medios de comunicación lo presentaban como un caso de estudio sobre la fragilidad de la imagen pública, un cuento con moraleja sobre la verdadera naturaleza del poder sin compasión. Su red de apoyo se disolvió, dejándolo solo con el peso de su humillación y el silencio de una celda. Su castigo no fue solo la pérdida de la libertad, sino la aniquilación de la identidad que había construido sobre la hipocresía. El triunfo resplandeciente de Lira no se manifestó en la adquisición de una fortuna material o en un ascenso a la cúspide de la sociedad, sino en la forja de un legado de compasión y un nuevo comienzo cimentado en la dignidad y el propósito, mi querido amigo. La sanación emocional de Lira fue un proceso profundo y enriquecedor. Las manos que antes se acurrucaban por el frío, ahora se movían con la confianza de quien sabe que ha encontrado su lugar en el mundo. La amargura de sus días de mendiga se disipó, reemplazada por una paz interior que irradiaba de sus ojos, una calma que el dinero jamás podría comprar. Su nuevo estatus profesional fue tan inesperado como merecido. Con los fondos incautados de la Fundación Vargas y otras donaciones, Lira, junto con el profesor Salgado e Isabel, fundó el Santuario Centinela, un refugio y hospital veterinario de última generación dedicado al rescate, rehabilitación y reubicación de animales maltratados y abandonados. Su nueva oficina, ubicada dentro del santuario, era un lugar vibrante con el murmullo de animales recuperándose, el aroma a desinfectante y la calidez de la compasión. No era un rascacielos, sino un hogar para los desamparados. La riqueza de Lira ya no se medía en monedas, sino en las vidas que salvaba y en la sonrisa de gratitud de cada animal rehabilitado. El impacto en su familia elegida fue inmenso. Isabel, su mentora y protectora, se convirtió en la gerente administrativa del santuario, su experiencia y calidez esenciales para su funcionamiento. El profesor Salgado se dedicó a tiempo completo al santuario, ofreciendo su experiencia veterinaria de forma gratuita y formando a nuevos talentos. Juntos se convirtieron en una familia, unida por el propósito y el amor a los animales. La filantropía de Lira se convirtió en su legado más grande. El Santuario Centinela no solo ofrecía atención médica y refugio, también implementó programas educativos en escuelas para fomentar la tenencia responsable de mascotas y la empatía hacia todos los seres vivos. Lira, que una vez fue ignorada en la calle, ahora daba charlas y conferencias. Su voz, antes silenciosa,
resonando con autoridad y emoción, compartiendo su historia y el mensaje de que la compasión es la verdadera riqueza. Su talento artístico, el tesoro oculto que había usado para dibujar animales, ahora lo utilizaba para crear retratos de los animales rehabilitados, obras de arte que se vendían para financiar el santuario, cada trazo un himno a la segunda oportunidad. Los reencuentros significativos fueron la prueba de su transformación y la de la sociedad. Un día, mientras Lyra visitaba un comedor social al que su santuario aportaba sobras de comida, se encontró con la mujer de la limpieza de su antigua calle, la misma que Emiliano había ignorado y que a Lyra le había dado una mirada de lástima. La mujer la reconoció de inmediato. Sus ojos se llenaron de admiración. «Señorita Lyra», dijo con la voz quebrada, «siempre supe que había algo especial en usted. Su labor es una bendición». Lyra le sonrió con calidez, un simple gesto que valía más que 1000 palabras. Otro reencuentro sucedió en un evento de recaudación de fondos. Un hombre con un traje caro se acercó a ella, el rostro pálido y los ojos llenos de vergüenza. Era uno de los jóvenes que, años atrás, le había lanzado una moneda a Lyra en la calle. «Señorita Lyra», balbuceó, «no sé cómo disculparme. Fui un estúpido. Admiro lo que ha hecho. ¿Hay alguna forma de que pueda unirme a su causa?» Lyra, con una mirada compasiva, asintió. «Hay muchas formas de redimirse, joven. El santuario siempre necesita voluntarios». No hubo regodeo, solo la tranquila dignidad de una mujer que había encontrado su propósito y su paz interior. Su nueva vida, aunque sin el lujo de antes, era infinitamente más rica en significado, en impacto y en una felicidad profunda que el dinero jamás podría comprar. Así, mi querido amigo, la historia de Lyra nos resuena con la melodía inquebrantable de la verdadera grandeza del espíritu humano, una partitura escrita con las notas de la compasión, la perseverancia y una dignidad que florece incluso en el asfalto más árido. Nos recuerda, con la fuerza de un susurro que se convierte en un clamor, que el valor de una persona no se mide por las etiquetas de la sociedad, ni por el grosor de su billetera, sino por la profundidad de su alma y por la capacidad de su corazón para sentir, incluso cuando el mundo se ha empeñado en endurecerlo. El legado de Lyra no es solo el de un santuario para animales desamparados, es el de un faro de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron invisibles, para los que fueron subestimados, para los que perdieron la fe en la humanidad. Su historia, sin filtro alguno, nos grita una verdad fundamental, que la integridad y la honestidad, incluso cuando se enfrentan a la oscuridad de la crueldad y la hipocresía, siempre encuentran un camino. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad de darlo todo, incluso la última comida, por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Porque, ¿sabes? A veces, la mayor desventura es el empuje necesario para descubrir el tesoro oculto de nuestro propio ser, y la criatura más humilde puede ser la llave a un destino que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar. La historia de Lyra no fue solo una vindicación personal, fue un himno a la bondad innata del ser humano, un recordatorio de que, incluso cuando el mundo te ignora, tu compasión puede mover montañas y, en un giro del destino, redimir a aquellos que alguna vez pensaron que no necesitaban ser salvados. Character Count, aproximadamente 84.500 caracteres incluyendo espacios. Cuando el impenetrable velo de poder y desdén de Emiliano Vargas se rasgó, exponiendo su fachada de decencia en la gala benéfica ante la mirada atónita de la alta sociedad, fue el lamento silencioso de su propio perro, acurrucado junto a Lyra, la joven mendiga a la que él había ignorado,
y, despreciado, lo que selló su destino y reveló la verdad que jamás imaginó. Hola, mi querido amigo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si la verdadera ceguera reside en los ojos que solo ven lo material o en el corazón que se niega a sentir? Permítame presentarte a Lira, una joven cuyo nombre, que significa arpa, prometía melodías, pero cuya vida era un arrullo constante de privaciones. A ojos del mundo, y especialmente de hombres como Emiliano Vargas, Lira no era más que una silueta borrosa en el paisaje urbano, una de las tantas sombras que deambulaban por los rincones olvidados de la gran ciudad. Su cabello, de un castaño opaco por el polvo y la falta de cuidados, caía sobre sus hombros como un velo desaliñado, ocultando en parte un rostro que, a pesar de las marcas del cansancio y el hambre, aún conservaba una belleza etérea, casi infantil, marcada por unos ojos grandes y expresivos, de un color avellana profundo, capaces de absorber el tosnente mundo con una intensidad asombrosa. Pero rara vez alguien se detenía lo suficiente como para ver esa belleza. Sus manos, antes quizás delicadas, estaban ahora curtidas y enrojecidas por el frío, las uñas rotas por la constante búsqueda de cartones y latas, por el roce áspero de las paredes de callejón que eran su único refugio, por la fricción de una manta raída que la cubría en las noches heladas. Cada línea en ellas contaba una historia de supervivencia, de dureza, de una batalla diaria contra un mundo que se negaba a verla. Su hogar no era un modesto apartamento, sino el frío asfalto de un callejón sin nombre, un rinconcito olvidado entre contenedores de basura y grafitis descoloridos, donde el hedor a putrefacción era el aire que respiraba y el zumbido de las ratas, su nana nocturna. Este rincón, tan ignorado por las luces de la ciudad que destellaban a lo lejos, era su universo, un testimonio de la humillación constante de vivir en los márgenes. Lira no tenía más posesiones que la ropa que llevaba puesta, una chaqueta de hombre demasiado grande y remendada en los codos, unos pantalones de mezclilla raídos y zapatillas deportivas con las suelas despegadas, y una mochila vieja que contenía sus tesoros más preciados, un cuaderno de dibujo y un lápiz gastado. La gente, al pasar a su lado, la miraba con una mezcla de curiosidad, desprecio o, en el mejor de los casos, una lástima superficial que no se traducía en ayuda. Una vez, un grupo de jóvenes de un instituto cercano la señaló y se rió. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, le lanzó una moneda de bajo valor que rebotó en el suelo y rodó lejos. Lira sintió el ardor en sus mejillas, el nudo frío en el estómago que le apretaba las entrañas, y una punzada de vergüenza tan intensa que le hizo desear ser completamente invisible. Su cuerpo se encogió, los hombros contraídos, los ojos clavados en el suelo, las manos apretadas en puños, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Cada mirada, cada comentario, era un recordatorio brutal de su posición, de lo poco que valía a ojos de un mundo que solo entendía el lenguaje del dinero y el poder. «Soy menos que una sombra, menos que la suciedad de sus zapatos», se dijo a sí misma una noche, el frío calándole los huesos mientras un camión de basura dejaba un rastro fétido a su paso. Ni siquiera la dignidad de ser vista. Pero ¿saben qué? Yo sí veo. Veo lo que ellos ignoran, lo que ellos desprecian. Veo más allá de las apariencias, más allá del oropel y la hipocresía. Y ahí radicaba su verdadero tesoro oculto, una habilidad que era tan rara como invaluable, y que nadie, menos aún un magnate como Emiliano Vargas, hubiera imaginado que poseía. Lira poseía un don extraordinario para entender y comunicarse con los animales, una conexión instintiva que trascendía las palabras. No era solo que los amara, era que los comprendía en un nivel primal, casi telepático.
Podía leer sus emociones, sus miedos, sus necesidades, con una precisión asombrosa. Pero ese era solo el comienzo. Dentro de esa conexión con el reino animal, se escondía una inteligencia excepcional, casi un prodigio, para la observación detallada y la memoria visual. Lyra, desde niña, había tenido una memoria idética para los patrones, las texturas, los movimientos sutiles. En un pasado lejano, cuando aún tenía un hogar, había soñado con ser bióloga, de estudiar el comportamiento animal y de capturar su esencia en dibujos que eran sorprendentemente realistas, capaces de revelar la personalidad de cada criatura con unas pocas líneas de su lápiz. Ese talento artístico, ese ojo para el detalle y esa profunda empatía eran su verdadero tesoro. Emiliano Vargas, el magnate, el hombre de hierro, jamás sospechó de estas habilidades. Para él, los animales eran mascotas de lujo, accesorios caros, y los mendigos, meros fastidios, que debían ser erradicados del paisaje de su impecable ciudad. Cuando la historia se revelara, la sorpresa sería brutal. No solo verían la conexión de Lyra con el mundo animal, sino el impacto de su habilidad en la vida de Emiliano, a través de su perro. Él había visto a Lyra miles de veces, pero sus ojos estaban ciegos a su esencia, su mente velada por la arrogancia, incapaz de concebir que la solución a su problema más apremiante pudiera venir de alguien a quien consideraba una inexistencia. Lyra era la artista de la calle, la zoóloga de la urbe, la guardiana silenciosa de las criaturas olvidadas, y su inteligencia, camuflada bajo harapos, esperaba el momento de brillar. La vida de Lyra era una coreografía de la supervivencia diaria bajo el yugo de una injusticia constante, una danza silenciosa en las periferias de la existencia. Sus rutinas se habían convertido en un ritual de invisibilidad. Cada amanecer, Lyra se deslizaba fuera de su improvisado refugio, un colchón de cartones apilados, antes de que el sol se asomara por completo, para evitar las miradas de los pocos transeúntes madrugadores. El frío del alba la mordía hasta los huesos, sus labios amoratados, sus dedos entumecidos, mientras intentaba encender un pequeño fuego con ramas secas para calentar el café que había conseguido el día anterior. Los comentarios, aunque casi siempre dichos a sus espaldas, la alcanzaban como dardos envenenados. Ahí va la chica de la calle, siempre tan sola. ¿No tiene familia? Wingó una mañana, mientras recogía latas de un contenedor. Su corazón se encogió, una punzada de dolor que se sumaba al peso constante de la vergüenza. El impacto acumulativo de esas interacciones, esas miradas cargadas de desprecio o de compasión condescendiente, era un lento desangre de su espíritu. Se sentía como una herida abierta, expuesta al juicio constante, despojada de cualquier privacidad o dignidad. Una tarde, mientras buscaba comida entre los restos de un mercado, un grupo de mujeres elegantemente vestidas pasaron a su lado. Una de ellas, con un bolso de marca que parecía costar más que la vida entera de Lyra, se detuvo y la miró con una expresión de absoluto asco. ¡Qué asco! ¿No pueden hacer algo con esta gente? Arruinan el paisaje de la ciudad, espetó la mujer a su acompañante sin siquiera intentar bajar la voz. Lyra sintió el calor subir por su cuello hasta sus mejillas. Sus manos se apretaron en puños, las uñas incrustándose en sus palmas. Quería gritar, quería desaparecer. Su respiración se volvió errática, el aire se le atascó en la garganta. La injusticia era una carga física, un peso que la aplastaba. Sin embargo, en medio de la humillación, su mente, ese refugio secreto, comenzó a formarse una idea. Ellos no ven, están ciegos a la realidad de la que son parte. Y yo, que veo cada detalle de sus vidas, cada gesto de su hipocresía, soy la que realmente está viva.
El contraste entre su precariedad y el lujo descarado que la rodeaba era brutal. Los escaparates de las tiendas, llenos de maniquíes inmaculados con ropas inalcanzables, se alzaban como muros de cristal entre su mundo y el de ellos, acentuando la crueldad de su destino. Su entorno, el callejón, era su prisión, pero también su observatorio. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que, sin saberlo, la sacaría de ese laberinto de miseria, no fue un evento dramático, sino un pequeño y peludo bulto de vida. Era una tarde helada, con la lluvia goteando persistentemente, y Lyra no había comido nada en casi 2 días. La única posesión valiosa que le quedaba era una empanada de carne que había guardado con celo, su última comida, un tesoro minúsculo que significaba la diferencia entre el dolor de las punzadas de hambre y una breve tregua. Mientras intentaba encender una pequeña fogata improvisada en su rincón del callejón, un quejido débil, casi inaudible, la alcanzó. Era un sonido de angustia, de desesperación. Siguió el sonido hasta un contenedor de basura cercano y, escondido entre bolsas de desperdicios, encontró a un perro de raza, grande y majestuoso, un golden retriever de pelaje dorado y ojos inteligentes, pero ahora empapado, tembloroso, con una herida sangrante en la pata trasera y un evidente signo de desnutrición severa. Su aliento era débil, su mirada una súplica muda de ayuda. Estaba abandonado, claramente maltratado, y a punto de rendirse. La incredulidad asaltó a Lyra. ¿Un perro así, aquí, tan abandonado? Pero su escepticismo inicial se desvaneció al ver el terror en los ojos del animal y la profundidad de su sufrimiento. En ese momento, la empanada, su última comida, se convirtió en una ofrenda. Sin dudarlo un instante, a pesar de sus propias entrañas que le gritaban de hambre, Lyra partió la empanada en pequeños trozos y se la ofreció al perro, hablándole con una voz suave, casi un susurro, palabras de consuelo y cariño. El perro, con un gruñido débil, pero lleno de desconfianza, al principio se resistió, su cuerpo temblaba. Pero Lyra perseveró, sus movimientos lentos y cuidadosos, sus ojos irradiando una empatía que el animal, herido y asustado, pareció reconocer. Poco a poco, el perro aceptó la comida, sus ojos fijos en los de Lyra, un vínculo instantáneo forjándose entre ellos. La persistencia de la señal, la imagen de la empanada desapareciendo rápidamente por la garganta del animal, la impulsó a una acción más allá de la mera compasión. Las reacciones internas de Lyra, al descubrir a este perro y ofrecerle su última comida, fueron una cascada de emociones que la abrumaron. La incredulidad se aferró a ella como una segunda piel. ¿Un perro tan hermoso, tan de raza, abandonado así? ¿Cómo es posible que alguien sea tan cruel? La rabia, fría y profunda, comenzó a burbujear en su interior, un contraste brutal con el acto de amor que acababa de realizar. Si yo, que no tengo nada, puedo darle mi última migaja, ¿cómo es que alguien con tanto lo deja morir de esta forma? ¿Qué clase de monstruos andan por ahí? Sintió un nudo en la garganta, tan apretado que le dolía al tragar, y una punzada en el pecho que no era de hambre, sino de una profunda tristeza por el sufrimiento del animal. Sus manos, que acababan de ofrecer la comida, temblaban ligeramente, pero no por el frío, sino por la intensidad de la emoción. Pero luego, en medio de esa vorágine, la chispa, una luz brillante de esperanza, una determinación férrea que se manifestó como una ola cálida en su pecho. No lo dejaré morir. Él merece una oportunidad, y yo no lo abandonaré como me han abandonado a mí. En su mente, una decisión se solidificó. Esa criatura, a la que llamó centinela por su mirada vigilante, no era solo un perro abandonado, era un reflejo de su propia vulnerabilidad
y al mismo tiempo una razón para luchar. Si puedo salvar a esta criatura, quizás también pueda salvarme a mí misma. Su dolor es mi dolor, y su supervivencia será mi vindicación. Sus pensamientos se tornaron estratégicos, prácticos. ¿Cómo lo curaré? ¿Cómo lo protegeré? No tengo nada, pero tengo mi ingenio, mi observación. Lo he visto en sus ojos. Él confía en mí. Y yo no traicionaré esa confianza. La determinación se grabó en cada fibra de su ser, un fuego implacable que la consumiría por completo hasta que Centinela estuviera a salvo, y con él, quizás, una parte de su propia alma. Este perro, este hilo de Ariadna, no solo la sacaría del laberinto de la calle, sino que la conduciría, sin saberlo, al corazón mismo de la opulencia y la crueldad que la habían ignorado, y al dueño que había abandonado a ambos. El proceso de la transformación de Lyra no fue el de una joven que, de repente, se convertía en una heroína de acción, sino el de una mente brillante que se negaba a ser silenciada, y un corazón puro que encontraba su propósito en el amor incondicional. No resumiré. La investigación de Lyra comenzó con Centinela. Su entrenamiento consistió en horas de observación, meticulosa y dedicada, del comportamiento del perro. Notó cada cojera, cada gemido sutil que indicaba dolor, cada reacción al tacto. Aprendió a limpiar y vendar su pata herida con trozos de tela que encontraba, aplicando ungüentos improvisados con hierbas que identificaba, gracias a un viejo libro de botánica que había rescatado de la basura, un conocimiento ancestral que había adquirido de una abuela que amaba la naturaleza. La superación de frustraciones era diaria, la falta de materiales, el frío, el constante riesgo de ser descubierta. «Esto es lo que siento cada día, Centinela», susurraba al perro, acurrucada junto a él, sintiendo su calor. «La frustración es mi pan de cada día, pero la esperanza es nuestra fuerza». La recolección de pruebas, al principio, se centró en el perro mismo. Lyra notó que, a pesar de su estado, Centinela era un perro de raza pura, con un collar de cuero fino que, aunque desgastado, conservaba las iniciales grabadas, EB, y lo más crucial, un microchip. Recordó haber leído en un folleto de una protectora de animales que los microchips se podían leer en clínicas veterinarias. Pero, ¿cómo una mendiga accedería a una clínica? Los riesgos eran inmensos. La exposición, la posibilidad de que le quitaran a Centinela. Su monólogo interno era una tormenta de pensamientos. Si lo llevo a la clínica, me descubrirán, me juzgarán. Quizás crean que yo lo robé o lo maltraté. Pero si no lo hago, morirá. La desesperación le apretaba el pecho. Necesito ayuda, necesito un aliado. Alguien que vea más allá de mi ropa, más allá de mi situación. Un día, mientras buscaba comida cerca de un mercado de agricultores, Lyra vio a una mujer de mediana edad, de aspecto amable, que siempre dejaba sobras de comida en un cubo específico, comida que Lyra a menudo recolectaba discretamente. La mujer, de nombre Isabel, dueña de una pequeña panadería en el barrio, la escuchó con una amabilidad que Lyra no había sentido en años. «Por supuesto, querida, tráelo a mi panadería después del cierre. Tengo un amigo veterinario, nos encargaremos». El corazón de Lyra dio un vuelco. Esperanza. El profesor Javier Salgado, el veterinario amigo de Isabel, era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada serena, llena de una compasión genuina por los animales. Su consulta, aunque modesta, estaba impecablemente limpia y olía a desinfectante y a champú de mascotas. Cuando Lyra y Centinela, arropado en una vieja manta, llegaron a la panadería de Isabel, el profesor Salgado ya estaba allí. Al principio, su mirada se detuvo en la ropa desgastada de Lyra,
en sus manos curtidas, pero luego sus ojos se posaron en la mirada de preocupación y amor de Lyra hacia Centinela, y en la confianza incondicional que el perro mostraba hacia ella. Vio más allá de las apariencias. El profesor examinó a Centinela con delicadeza, su rostro grave. Malnutrición severa y esta herida en la pata. Parece haber sido abandonado hace tiempo. Y mira, tiene un microchip. La mirada de Lyra se encontró con la suya, una conexión silenciosa. Necesitamos escanearlo y luego buscar al dueño. En ese momento, Lyra reveló la verdad de su situación y cómo había encontrado al perro. El profesor Salgado, conmovido por la historia, y al ver la profundidad de la conexión de Lyra con el animal, decidió ayudarla. Lyra, si este perro tiene un dueño y lo abandonó así, no merece tenerlo. Pero la ley es la ley. Necesitamos hacer esto correctamente, y yo te ayudaré. Escaneó el chip. El nombre apareció en la pantalla. Centinela, propiedad de Emiliano Vargas. El shock en los rostros de Isabel y el profesor Salgado fue palpable. Emiliano Vargas, el magnate, el hombre más rico y poderoso de la ciudad. El monólogo interno de Lyra, en ese momento, fue una mezcla de terror y una macabra fascinación. Emiliano Vargas, el magnate. El que desprecia a la gente como yo. ¿Su perro? ¿Cómo es posible que un hombre así abandone a una criatura tan noble, tan indefensa? Esto no es solo negligencia, esto es crueldad. La frustración la golpeó. ¿Cómo puedo enfrentarme a un hombre así? Él tiene todo el poder, todos los recursos. Yo no tengo nada. Pero la imagen de Centinela, acurrucado a sus pies, confiado y seguro, le dio una nueva determinación. No voy a permitir que vuelva con él. Centinela es mío ahora, por derecho de amor y supervivencia, y la verdad debe salir a la luz. Sus pensamientos se volvieron estratégicos. ¿Cómo puedo usar esta información? Necesito más que el chip. Necesito pruebas de su negligencia. Necesito su talón de Aquiles. El riesgo se había multiplicado exponencialmente. Las alianzas que Lyra forjó fueron su red de seguridad, los hilos invisibles que, tejidos con su astucia y la inesperada bondad de otros, le permitieron moverse en un mundo que antes le era impenetrable. La primera de ellas, y la más sorprendente por su simplicidad, fue con Isabel, la dueña de la panadería. Isabel, una mujer de 50 y tantos años, con el cabello recogido en un moño impecable y un delantal siempre enharinado, tenía la mirada bondadosa de quien ha visto mucho de la vida y ha elegido la compasión. Su panadería, con el aroma a pan recién horneado y café, era un oasis de calidez en el frío de la ciudad. Cuando Lyra, con el cuerpo encorvado y la voz apenas un susurro, se acercó a ella por primera vez, Isabel no la miró con lástima, sino con una curiosidad genuina y un instinto protector. Le preguntó por su día, por sus penas, sin juzgar, sin preguntar por qué una joven como ella estaba en la calle. La confianza se forjó a través de la autenticidad de Lyra y la empatía de Isabel. Lyra, con su dolor palpable, le confesó su situación y la historia de Centinela. Isabel, conmovida, no solo le ofreció ayuda para el perro y un lugar seguro donde Lyra pudiera ducharse y descansar en la trastienda, sino también un trabajo a tiempo parcial en la panadería. ¿No tienes miedo de tenerme aquí? ¿De que te robe? «¿Component placement?», preguntó Lyra, con los ojos llenos de incredulidad. Isabel sonrió. El corazón de las personas no se juzga por la ropa, Lyra. He visto más honestidad en un mendigo que en un hombre de traje. Y tú tienes un alma hermosa, lo veo en tus ojos, en cómo miras a ese perro. Las conversaciones entre ellas eran un bálsamo para el alma de Lyra. Isabel le enseñó a amasar pan, a preparar dulces, a manejar el dinero de la caja. Le dio un propósito, una rutina, y sobre todo,
la sensación de ser vista y valorada. Su aportación concreta fue inmensa, un refugio, un trabajo y un puente hacia el mundo de los normales. La segunda alianza vital fue con el profesor Javier Salgado, el veterinario amigo de Isabel. El profesor Salgado, un hombre canoso de aspecto intelectual, con un amor evidente por los animales, había escaneado el microchip de Centinela y había descubierto que el dueño era Emiliano Vargas. Al principio su reacción fue de preocupación. Lira, Emiliano Vargas es un hombre peligroso, un magnate intocable. Necesitamos ser muy cautelosos. Su influencia es inmensa. Pero al escuchar a Lira describir la negligencia y crueldad con la que el perro había sido tratado, su indignación superó su cautela. Vio en Lira no solo a una joven vulnerable, sino a una protectora feroz, una voz para los que no la tienen. ¿Qué ves en mí, profesor?, preguntó Lira una tarde mientras ayudaba a limpiar las jaulas en la clínica. Veo una bondad rara, Lira, y una inteligencia que has mantenido oculta. Veo tu profunda conexión con los animales, y eso es una cualidad que no tiene precio. El profesor Salgado se convirtió en el cerebro legal y estratégico detrás de Lira en la esfera animal. Le explicó los derechos de los animales, las leyes de tenencia responsable y cómo documentar la negligencia. Juntos, crearon un expediente minucioso sobre el abandono y el maltrato de Centinela, incluyendo informes veterinarios detallados, fotos de la herida y la evidencia del microchip. Necesitamos pruebas irrefutables, Lira, documentos, testimonios. La palabra de un magnate pesa más que la de una docena de testigos, a menos que tengamos algo que él no pueda refutar. Sus interacciones eran de estratega a estratega. Le enseñó a Lira cómo investigar, cómo buscar la historia de las mascotas de Emiliano Vargas y cómo rastrear posibles denuncias previas por maltrato animal. Su aportación concreta fue crucial. La legitimidad de su experiencia veterinaria, su conocimiento legal y su red de contactos en el mundo de la protección animal, que serían vitales para la confrontación final. Le dio a Lira las herramientas para luchar por Centinela y, por extensión, por su propia justicia. La tensión se elevó a niveles palpables, una cuerda tensa a punto de romperse. Emiliano Vargas, el magnate, comenzó a sentir la presión de una investigación silenciosa que se gestaba en su contra. No sabía de dónde venía, pero las preguntas incómodas sobre su historial con mascotas, las visitas inesperadas de inspectores de sanidad a sus propiedades, activadas por denuncias anónimas del profesor Salgado, y los murmullos en su círculo social sobre su conducta con los animales, lo pusieron en alerta. Su arrogancia comenzó a fisurarse, dejando entrever una creciente irritación y paranoia. Su rostro, antes inexpresivo, a menudo se contraía en un gesto de fastidio. La primera confrontación menor, aunque indirecta, ocurrió en la inauguración de una nueva galería de arte, un evento al que Emiliano asistió con su impecable traje y su sonrisa forzada. Lira, trabajando como mesera temporal gracias a un contacto de Isabel en un servicio de banquetes, pasó a su lado con una bandeja de copas de champán. Emiliano, con su mirada gélida, ni la vio. Pero su asistente personal, la señorita Clara, una mujer alta y delgada con un moño apretado y ojos de águila, la detuvo bruscamente. «Usted, señorita, tenga más cuidado. Casi golpea al señor Vargas», espetó Clara con una voz aguda y despectiva, sus ojos escudriñando la ropa sencilla de Lira. Lira sintió el ardor en sus mejillas, el nudo de rabia en su garganta. Su reacción inicial fue de temor, de querer encogerse y desaparecer, una réplica automática de sus días en la calle. Pero luego, un destello de firmeza. Levantó la mirada y sostuvo la de Clara, sin pestañear. «Mis disculpas», dijo, su voz suave
pero con un matiz de determinación que sorprendió a la asistente. Clara frunció el ceño, molesta por la falta de sumisión, pero Lyra se alejó con la cabeza en alto, dejando a la asistente con una extraña sensación de incomodidad. Una segunda amenaza directa llegó de una fuente inesperada. Un día, Centinela, que ahora se había recuperado notablemente y acompañaba a Lyra discretamente en la panadería, comenzó a ladrar con una furia inusitada hacia un coche negro que se detuvo frente al establecimiento. Lyra vio una figura sombría al volante y una cámara que sobresalía de la ventana. Era una clara advertencia. Las manos de Lyra temblaron. «Saben de Centinela, saben que lo tengo», pensó, un escalofrío de terror recorriendo su espalda. Su corazón latía desbocado. Las punzadas de miedo le oprimían el pecho. ¿Nos habrán encontrado? ¿Qué harán si se enteran de todo? La paranoia de Emiliano se manifestaba en sus acciones. Había contratado investigadores privados para encontrar a Centinela y para silenciar cualquier rumor sobre su abandono. Lyra, sin embargo, estaba un paso adelante, gracias a las advertencias del profesor Salgado. El monólogo interno de Lyra se volvió un torbellino de cálculos estratégicos y dilemas morales. Están desesperados. Esto significa que estamos cerca de la verdad, pero también significa que el peligro es real. ¿Estoy arriesgando demasiado? ¿Poniendo a Isabel y al profesor en peligro? La duda la asaltó, fría y paralizante. Pero luego, la imagen de Centinela, su lealtad, su confianza, regresó a ella. No puedo echarme atrás, no ahora. Esto no es solo por Centinela, es por la justicia, por la verdad, por la dignidad de todos los invisibles. Y si tengo que enfrentarme a un magnate para lograrlo, lo haré. La determinación se endureció. Sus ojos brillaron con una luz fría y resuelta. Sabía que la confrontación final era inminente, y que esta vez el telón se alzaría, revelando la verdad más cruda y más justa. Y así llegó el momento cumbre. La noche en que la verdad, como un huracán, arrasaría con las apariencias y expondría la podredumbre oculta bajo el brillo del poder. El clímax explosivo. La escena se configuró en la Gala del Corazón Dorado, un evento benéfico anual organizado por la Fundación Vargas, la organización filantrópica de Emiliano, en el Gran Salón de los Espejos del Hotel Imperial. El lugar era un derroche de opulencia, candelabros de cristal que colgaban como cascadas de diamantes, mesas adornadas con flores exóticas y cubertería de plata brillante, cientos de invitados de la más alta sociedad, todos vestidos de gala, sus risas resonando con el tintineo de las copas de champán. Emiliano Vargas, el anfitrión, ataviado con un smoking impecable, se movía entre la multitud con una sonrisa forzada, estrechando manos, aceptando elogios, la personificación de la beneficencia y el poder. A su lado, su nueva prometida, una joven modelo de belleza artificial, sonreía mecánicamente, ajena a la tormenta que se avecinaba. La atmósfera inicial era de autofelicitación y burbujeante superficialidad. El acto de la revelación fue una coreografía de precisión, silenciosa y devastadora. Lyra, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, había logrado colarse en la gala como parte del personal de catering, gracias a un contacto de Isabel en un servicio de banquetes. Vestía un sencillo uniforme negro, casi invisible entre la multitud de camareros. En sus brazos, acurrucado, llevaba a Centinela, el Golden Retriever, ahora completamente recuperado, su pelaje dorado brillando, su mirada inteligente. El profesor Salgado y Renata estaban en la sala, discretamente mezclados entre los invitados, listos para apoyar. El momento clave llegó cuando Emiliano subió al estrado para pronunciar su discurso de agradecimiento, el micrófono amplificando su voz resonante.
Es un honor inmenso para mí y para la Fundación Vargas celebrar el espíritu de la compasión y la generosidad. En ese preciso instante, Lyra, con una calma que desarmó a los presentes, caminó silenciosamente hacia el centro del salón, sus pasos amortiguados por la alfombra. No levantó la voz, no hizo un gran gesto. Simplemente, con movimientos suaves, soltó la correa de centinela. El perro, entrenado por Lyra con paciencia y amor durante semanas, se dirigió directamente al estrado. Subió los pocos escalones y se detuvo a los pies de Emiliano Vargas, quien, con una sonrisa aún pegada al rostro, no lo vio de inmediato, inmerso en su discurso. Centinela, entonces, hizo un gemido, bajo y lastimero, no de dolor, sino de un profundo lamento, un sonido que solo un animal puede emitir, un eco de la traición y el abandono. Emiliano, sorprendido por el sonido, bajó la vista. Su rostro se descompuso. El gemido de Centinela, ese lamento primal, se amplificó en la sala a través del micrófono que Emiliano aún sostenía, llenando el salón de un silencio absoluto, estremecedor. Los ojos de Emiliano se encontraron con los de Centinela, y luego con los de Lyra, que estaba de pie a unos metros de distancia, sus ojos avellana fijos en él, sin rastro de miedo, solo una fría y resuelta verdad. Las reacciones en tiempo real fueron un espectáculo de drama puro. Emiliano Vargas pasó del shock inicial a una negación rabiosa. Su sonrisa de filántropo se desvaneció, su rostro se tornó de una palidez mortal, luego un rojo intenso, casi purpúreo, mientras el pánico se apoderaba de él. Sus ojos, desorbitados, se fijaron en Centinela, luego en Lyra, un horror mezclado con una furia incontrolable. ¿Qué es esto? ¡Seguridad! ¡Saquen a esta gente! ¡Y a este animal!, gritó, su voz, antes de una retórica suave, ahora aguda y estridente, apenas reconocible, cargada de terror. Un sudor frío perló su frente, goteando por sus sienes, empapando su camisa de seda. Sus manos temblaban incontrolablemente, y el micrófono cayó de sus dedos con un golpe seco. Intentó justificar, balbucear. Esto es un montaje, una calumnia. Este no es mi perro. Sus intentos desesperados de recuperar el control eran patéticos. Su digna compostura se desmoronaba como un castillo de arena. Su prometida, la joven modelo, al principio mostró una expresión de perplejidad, luego de disgusto ante el animal sucio, y finalmente de horror al reconocer a Centinela. Su rostro se contrajo, su boca se abrió en un jadeo mudo, la palidez se extendió por su cuello. Sus ojos se llenaron de incredulidad y asco, no por el perro, sino por el hombre a su lado. Se apartó de Emiliano con un movimiento brusco, como si su toque la quemara, las lágrimas de humillación y rabia brotando sin control, arruinando su maquillaje. La escena de su colapso era tan pública como la de su prometido. Los aliados de Lyra, el profesor Salgado y Renata Solís, se mantuvieron firmes. Elías, quien monitoreaba desde fuera y ya había enviado los detalles a la prensa, permitió una sonrisa de satisfacción. El profesor Salgado, con una mirada de alivio y orgullo, se acercó al estrado con los documentos preparados. Renata, con una sonrisa en sus labios, activó el Plan B. En las pantallas de televisión del salón, que solían mostrar el logo de la fundación, comenzaron a proyectarse fotos de Centinela maltratado, informes veterinarios detallados sobre su abandono y capturas de pantalla de correos electrónicos de Emiliano que revelaban su intención de deshacerse del perro porque era una molestia para su imagen pública. Los espectadores, la élite de la sociedad, se sumieron en un silencio atronador. Los murmullos comenzaron como un leve zumbido, luego crecieron en volumen, convirtiéndose en un clamor de indignación.
ojos muy abiertos, mandíbulas caídas, expresiones faciales que pasaron del asombro a la repulsión y el disgusto. Algunos apartaron la vista, avergonzados de haber elogiado a un hombre así. Otros sacaron sus teléfonos, no para grabar el triunfo de Emiliano, sino su vergüenza. El silencio ensordecedor que siguió al gemido de Centinela fue roto solo por el clic de las cámaras y los jadeos ahogados de la multitud. El cambio de poder fue instantáneo, palpable. Lira, la joven mendiga, se irguió con una dignidad que superaba cualquier fortuna. Su voz, que nadie había escuchado antes, resonó en la sala, clara y firme. «Emiliano Vargas», dijo Lira, su voz cargada de autoridad. «Este es Centinela, su perro, el mismo que usted abandonó para morir en un callejón. Este mismo perro al que usted juró proteger». Señaló las pantallas donde las pruebas se multiplicaban. La compasión no se celebra con discursos vacíos, señor Vargas, sino con acciones reales. En ese instante, la policía, que había sido alertada por el profesor Salgado y Renata sobre una denuncia por maltrato animal grave y abandono, irrumpió en la sala. El inspector a cargo se acercó a Emiliano, quien se había desplomado en el atril, su rostro una máscara de derrota. «Emiliano Vargas, queda usted arrestado por cargos de maltrato animal, agravado y abandono». Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, un sonido metálico que selló su destino. La caída del magnate había comenzado, no por un fraude financiero, sino por la crueldad hacia una criatura indefensa, expuesta por la joven a la que él había considerado invisible. La caída de Emiliano Vargas fue un espectáculo de decadencia tan brutal y detallado como su ascenso había sido meteórico y sin escrúpulos. El imperio de opulencia que había construido con una frialdad calculada se desmoronó, no por un escándalo financiero, sino por una verdad mucho más vil, su crueldad y su absoluta falta de humanidad. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Tras su arresto en la gala benéfica, el escándalo se esparció como un reguero de pólvora, consumiendo su reputación en cuestión de horas. La indignación pública fue feroz. No era solo un hombre rico acusado de un delito, sino un filántropo hipócrita desenmascarado por la criatura más inocente. Fue procesado no solo por maltrato animal agravado y abandono, sino también por obstrucción a la justicia y por intentar silenciar a testigos, delitos que Renata Solís, con el apoyo de una fiscalía sensibilizada por la presión mediática y la impecable recolección de pruebas de Lira y el profesor Salgado, se encargó de documentar con una eficiencia implacable. Los juicios fueron un circo mediático, con los periódicos y los noticieros cebándose en cada detalle sórdido de su abandono. Las imágenes de Centinela, antes y después de su rescate por Lira, se hicieron virales, un contraste desgarrador que solidificaba la imagen de Emiliano como un monstruo disfrazado de benefactor. La imagen de Emiliano, antes la de un magnate intocable, se degradó hasta convertirse en la de un villano sin escrúpulos. En los tribunales, su arrogancia inicial se desvaneció, reemplazada por la desesperación. Intentó culpar a su personal, a su prometida, a cualquiera, pero sus intentos fueron patéticos. La pérdida de propiedades fue inexorable. La Fundación Vargas, su pilar de imagen pública, fue disuelta, sus activos congelados y redirigidos a organizaciones de bienestar animal y refugios. Sus lujosas propiedades, incluyendo la mansión donde Centinela había sido supuestamente criado, fueron embargadas para pagar las multas exorbitantes y las compensaciones impuestas por los tribunales. El castigo final para Emiliano Vargas fue una condena a prisión, no tan larga como la de un fraude financiero masivo, pero lo suficientemente significativa como para destruir su vida tal como la conocía. Su nueva realidad era una celda pequeña, gris,
con el hedor a desinfectante y la monotonía de los días. Los trajes de diseñador fueron reemplazados por el uniforme de recluso. Ya no había caviar ni champán, solo comida de prisión. La escena de su degradación era brutal para él. Un hombre que vivía para la imagen pública, ahora se veía reducido a un número. Su rostro, que la prensa no se cansaba de fotografiar, desfigurado por la desesperación y la ira impotente. La prometida de Emiliano, que había huido de la gala entre lágrimas, también sufrió las consecuencias. Su carrera como modelo se hundió, sus contratos fueron cancelados y se vio obligada a desaparecer de la vida pública, su reputación manchada por la asociación con un hombre tan cruel. Las reacciones de otros fueron un coro ensordecedor de desprecio. La élite de la sociedad, que antes lo adulaba, ahora lo repudiaba con vehemencia. Sus antiguos socios y amigos se distanciaron de él por completo, temiendo manchar sus propios nombres. Los medios de comunicación lo presentaban como un caso de estudio sobre la fragilidad de la imagen pública, un cuento con moraleja sobre la verdadera naturaleza del poder sin compasión. Su red de apoyo se disolvió, dejándolo solo con el peso de su humillación y el silencio de una celda. Su castigo no fue solo la pérdida de la libertad, sino la aniquilación de la identidad que había construido sobre la hipocresía. El triunfo resplandeciente de Lira no se manifestó en la adquisición de una fortuna material o en un ascenso a la cúspide de la sociedad, sino en la forja de un legado de compasión y un nuevo comienzo cimentado en la dignidad y el propósito, mi querido amigo. La sanación emocional de Lira fue un proceso profundo y enriquecedor. Las manos que antes se acurrucaban por el frío, ahora se movían con la confianza de quien sabe que ha encontrado su lugar en el mundo. La amargura de sus días de mendiga se disipó, reemplazada por una paz interior que irradiaba de sus ojos, una calma que el dinero jamás podría comprar. Su nuevo estatus profesional fue tan inesperado como merecido. Con los fondos incautados de la Fundación Vargas y otras donaciones, Lira, junto con el profesor Salgado e Isabel, fundó el Santuario Centinela, un refugio y hospital veterinario de última generación dedicado al rescate, rehabilitación y reubicación de animales maltratados y abandonados. Su nueva oficina, ubicada dentro del santuario, era un lugar vibrante con el murmullo de animales recuperándose, el aroma a desinfectante y la calidez de la compasión. No era un rascacielos, sino un hogar para los desamparados. La riqueza de Lira ya no se medía en monedas, sino en las vidas que salvaba y en la sonrisa de gratitud de cada animal rehabilitado. El impacto en su familia elegida fue inmenso. Isabel, su mentora y protectora, se convirtió en la gerente administrativa del santuario, su experiencia y calidez esenciales para su funcionamiento. El profesor Salgado se dedicó a tiempo completo al santuario, ofreciendo su experiencia veterinaria de forma gratuita y formando a nuevos talentos. Juntos se convirtieron en una familia, unida por el propósito y el amor a los animales. La filantropía de Lira se convirtió en su legado más grande. El Santuario Centinela no solo ofrecía atención médica y refugio, también implementó programas educativos en escuelas para fomentar la tenencia responsable de mascotas y la empatía hacia todos los seres vivos. Lira, que una vez fue ignorada en la calle, ahora daba charlas y conferencias, su voz, antes silenciosa, resonando con autoridad y emoción, compartiendo su historia y el mensaje de que la compasión es la verdadera riqueza. Su talento artístico, el tesoro oculto que había usado para dibujar animales, ahora lo utilizaba para crear retratos de los animales rehabilitados, obras de arte que se vendían para financiar el santuario, cada trazo un himno a la segunda oportunidad. Los reencuentros significativos
fueron la prueba de su transformación y la de la sociedad. Un día, mientras Lira visitaba un comedor social al que su santuario aportaba sobras de comida, se encontró con la mujer de la limpieza de su antigua calle, la misma que Emiliano había ignorado, y que a Lira le había dado una mirada de lástima. La mujer la reconoció de inmediato. Sus ojos se llenaron de admiración. «Señorita Lira», dijo con la voz quebrada, «siempre supe que había algo especial en usted. Su labor es una bendición». Lira le sonrió con calidez, un simple gesto que valía más que 1000 palabras. Otro reencuentro sucedió en un evento de recaudación de fondos. Un hombre con un traje caro se acercó a ella, el rostro pálido y los ojos llenos de vergüenza. Era uno de los jóvenes que, años atrás, le había lanzado una moneda a Lira en la calle. «Señorita Lira», balbuceó, «no sé cómo disculparme. Fui un estúpido. Admiro lo que ha hecho. ¿Hay alguna forma de que pueda unirme a su causa?» Lira, con una mirada compasiva, asintió. «Hay muchas formas de redimirse, joven. El santuario siempre necesita voluntarios». No hubo regodeo, solo la tranquila dignidad de una mujer que había encontrado su propósito y su paz interior. Su nueva vida, aunque sin el lujo de antes, era infinitamente más rica en significado, en impacto y en una felicidad profunda que el dinero jamás podría comprar. Así, mi querido amigo, la historia de Lira nos resuena con la melodía inquebrantable de la verdadera grandeza del espíritu humano, una partitura escrita con las notas de la compasión, la perseverancia y una dignidad que florece incluso en el asfalto más árido. Nos recuerda, con la fuerza de un susurro que se convierte en un clamor, que el valor de una persona no se mide por las etiquetas de la sociedad, ni por el grosor de su billetera, sino por la profundidad de su alma y por la capacidad de su corazón para sentir, incluso cuando el mundo se ha empeñado en endurecerlo. El legado de Lira no es solo el de un santuario para animales desamparados, es el de un faro de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron invisibles, para los que fueron subestimados, para los que perdieron la fe en la humanidad. Su historia, sin filtro alguno, nos grita una verdad fundamental, que la integridad y la honestidad, incluso cuando se enfrentan a la oscuridad de la crueldad y la hipocresía, siempre encuentran un camino. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad de darlo todo, incluso la última comida, por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Porque, ¿sabes? A veces, la mayor desventura es el empuje necesario para descubrir el tesoro oculto de nuestro propio ser, y la criatura más humilde puede ser la llave a un destino que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar. La historia de Lira no fue solo una vindicación personal, fue un himno a la bondad innata del ser humano, un recordatorio de que, incluso cuando el mundo te ignora, tu compasión puede mover montañas y, en un giro del destino, redimir a aquellos que alguna vez pensaron que no necesitaban ser salvados.